Vamos a tener un contacto internacional. Por un lado nos vamos a contactar con New York, ¿sí? Claro. Pedro Antenucci ya está ahí y vamos a irnos también hasta Buenos Aires, Argentina, con el señor Sebastián Halperin. Me corrigen por favor si dije mal algún apellido y muy buen día, gracias por estar con nosotros. Hola, buen día, gracias a ustedes. Halperin es, pero está perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, nosotros estamos ansiosos y muy curiosos sobre todo por conocer qué es Big Data. Bueno, básicamente cuando hablamos de Big Data, hablamos de regularidades, ¿no? Lo que llamamos patrones de comportamiento. Quiere decir, identificar en una base de datos de grandes volúmenes esas regularidades, esas situaciones constantes que podemos observar. Por ejemplo, si analizamos la base de gente que tiene diagnóstico de COVID-19, bueno, podemos efectivamente, como se sabe, encontrar que hay mayor presencia de adultos mayores. Y bueno, cuando nosotros logramos, por ejemplo, identificar en qué zonas prevalece la pandemia, toda esa información nos permite tomar mejores decisiones en base a evidencia, ¿no? Y sobre todo, siempre pongo como ejemplo en un contexto donde tenemos recursos escasos, como la administración de los testeos, esa información nos va a permitir poder orientar mucho mejor en qué lugares, en qué zonas poder ir se produce la transmisión del virus y en consecuencia hay que ir a hacer los testeos, como ustedes decían bien al principio, ¿no? Por ejemplo, a través de nuestros teléfonos celulares, si podemos contar con un historial de localización de aquellas personas que hayan sido diagnosticadas, eso nos permite ir pudiendo mirar hacia atrás y en consecuencia ir pudiendo apuntar con más precisión cuáles pueden haber sido los potenciales contagios y hacer los testeos en consecuencia, ¿no es cierto? Sebastián, quisiera pasar también a saludar a Pedro, que está en otra parte de nuestra pantalla, agradeciendo la gentileza que tiene para nuestros canales. Pedro, ponele aquel que está en el momento con su teléfono celular o frente a la compu y decide mirar un montón en el mar de información, con qué quedarse. ¿Cómo sabe esa persona que está frente a un Big Data en cuanto al trabajo que le toca en ese momento en la exploración de información? ¿Cómo sabe qué es y no es? Buen día. Bueno, uno cuando está trabajando con esto sabe que está frente al Big Data por el volumen de la información con la que está trabajando. El volumen, por un lado, la cantidad de datos y por otro lado, la variedad de fuentes de información y de recursos de datos que tenemos, ¿no? Entonces tenemos solamente no solo base de datos, sino tenemos imágenes satelitales, tenemos información generada por Bluetooth, tenemos lo que se conoce como Internet de las cosas, tenemos datos geolocalizados, obviamente, información de redes sociales, información de sensores. Todo eso nos da un indicio de que estamos frente al Big Data, básicamente. Mucha gente, Pedro, por ahí tiene miedo y también desconoce cuál es la información que vamos brindando a través del uso de nuestros teléfonos celulares, de la notebook o cualquier dispositivo en el cual nos conectemos. Esa información, ¿cómo yo, usuario, puedo estar segura de que la están utilizando de una manera confiable, de una manera honesta, de una forma útil sobre todo? Bueno, seguros no podemos estar. Lo que sí tenemos es confianza quizás en las aplicaciones que nosotros usamos o en los servicios que nosotros utilizamos. Si nosotros usamos Google, por ejemplo, sabemos y Google publica lo que hace con la información. Si nosotros utilizamos otros servicios o otras aplicaciones que toman datos, por ejemplo, de nuestra geolocalización y demás, bueno, quizás no sabemos a quién se lo estamos dando o para qué lo están utilizando. Eso es uno de los conceptos fundamentales del Big Data y de lo que se está discutiendo en el contexto de la pandemia, ¿no? Que haya consentimiento al dar la información, que la gente pueda saber para qué se está usando esa información y que no va a ser utilizada para otra cosa. Eso es lo que nos da seguridad a fin de cuentas. Ahora, Pedro, quisiera preguntarte también en relación al gobierno. Por un lado estamos nosotros, acá los comunes, que no formamos parte, digamos, de lo que es el poder en sí, el ejecutivo, legislativo, judicial, o sea, los ciudadanos comunes y corrientes, que estaban dando justamente detalles, pero esta herramienta para las autoridades, por ejemplo aquí de Paraguay, ¿qué tan útil le podría resultar? Bueno, todas estas herramientas, y podemos mirar la experiencia internacional de varios países, sobre todo muchos países de Asia que han estado a la cabeza de la innovación en este sentido, ha complementado las estrategias que tenemos o que se están utilizando para combatir la pandemia. Por ejemplo, nosotros usamos mascarillas o tapabocas para reducir la probabilidad de contagio.
El Big Data puede ser utilizado para trabajar sobre lo que se conoce como la duración del periodo de infección. Entonces tenemos herramientas que nos permiten detectar precozmente los casos y los focos donde está haciendo la transmisión, que nos puede ayudar en ese sentido. Nos puede ayudar a lo que es el rastreo y nos puede ayudar también a reducir o a monitorear el contacto social, que es otro de los determinantes de cuán rápido viaja la pandemia o la enfermedad en la sociedad. Ya. Vamos, Sebastián, también nos gustaría conocer cuál es tu opinión y sobre todo, ¿cómo reaccionaría la ciudadanía? Sabemos que capaz también puede ser un tema cultural, evidentemente hay países que ya están acostumbrados. Nosotros en su momento hablábamos con gente que vive en China que se maneja con una aplicación y uno ya puede saber si estuvo enfermo, si no, si está libre del virus. Pero en líneas generales, ¿cómo reacciona la gente para que se pueda aplicar esta tecnología de forma a combatir el coronavirus? Bueno, evidentemente, digamos, de lo que se trata es de poder entender que esto es una herramienta de bien público para justamente optimizar el combate a la pandemia, ¿no? Obviamente, como destacaba Pedro, acá hay una cuestión de confianza y de hacer un uso responsable de la información, ¿no? En ese sentido hay que destacar que si bien hay muchas dudas y se han planteado muchas críticas, también hay que reconocer que en Europa, por ejemplo, se viene trabajando muchísimo sobre el tema de la protección de los datos personales, sobre todo después del aquel episodio que ustedes recordarán con Facebook por la filtración de datos a través de Cambridge Analytica. Sí. Hay mucho cuidado a la información, pero uno de los resguardos tiene que ver justamente con como cuando se utiliza una encuesta, que cada caso se analice de manera agregada. Quiere decir, cuando yo hago una encuesta no importa lo que dice Juan o lo que dice Teresa, sino saber que el 30%, digamos, dice una cosa, el 40% otra. Bueno, esto es lo mismo. Acá lo que importa es poder entender, por ejemplo, cuando analizamos los flujos de tránsito, de circulación de personas, dónde hay puntos críticos en donde yo tengo que establecer mejores controles y si identifico una persona con corona, bueno, es para entender justamente que poder reconocer las posibilidades de contagio en su alrededor y no esa persona individualizada en sí misma como tal, ¿no? Sino que se asegura el estricto respeto a la confidencialidad de la información y al resguardo de su identidad. Sebastián y Pedro, Sebastián, por ahí si querés arrancar vos, yo quisiera volver al gobierno. ¿Qué pasa si el gobierno, decide hacer una inversión, pero pensando en lo que es Big Data? Costo-beneficio, ¿alguna idea para un país tan chico como el nuestro que es de 7 millones de habitantes? En términos de números no lo podría decir. Sí es cierto que hay mucho mito sobre estas cosas de que se suele pensar que son más caras de lo que en realidad son. Lo cierto es, volviendo a la parte del beneficio, por ejemplo, una de las herramientas del Big Data, cuando nosotros reconocemos los puntos críticos donde hay más densidad, eso nos puede ahorrar muchísimo dinero para establecer recursos escasos, como yo mencionaba al principio, desde la administración de test o hasta el establecimiento de centros de atención para la salud, ¿no? En donde, tenemos que justamente poder ponderar y afinar la puntería, como se suele decir, para no equivocarnos, porque no tenemos una posibilidad infinita en ese sentido. Pedro, si quieres agregar algo. Te agrego un matiz nomás, sí. Digamos, cualquier gobierno que esté pensando, que quisiera pensar en este tipo de estrategias, tiene que recordar, sobre todo en el contexto de América Latina, cuál es la penetración de todas estas herramientas. Si miramos qué porcentaje de la población tiene celular y tiene celular con conectividad a Internet, en América Latina estamos alrededor de 2/3, 2 de cada 3 personas tienen acceso a Internet en sus teléfonos móviles. Eso quiere decir que si el gobierno o cualquier organización focaliza su trabajo únicamente en este tipo de información, está dejando afuera a gran parte de la población y sobre todo probablemente a aquellos que sean más vulnerables. Sebastián y Pedro, es una estrategia complementaria. Claro, es para ir aportando. ¿Algún caso de éxito, si bien esto es muy reciente, nos tomó de sorpresa a todos? Nosotros aquí en Paraguay tenemos 106 días de cuarentena, de aislamiento. ¿Algún caso de éxito que ustedes nos puedan comentar donde se haya utilizado Big Data para tener mayor conocimiento de la situación respecto al coronavirus? Hay varios casos de éxito, como mencionaba antes, sobre todo mirando a lo que es Asia hoy. Entonces, si por ejemplo miramos Singapur, vamos a ver, uno mira las estadísticas y ve que la situación ha estado bastante controlada o han podido controlarla
incluso a pesar de estar bastante cerca del foco de la pandemia, donde empezó todo en China. Ellos utilizaron Bluetooth y vieron las conexiones de las personas en función de a quién le pasaban cerca cada uno con su teléfono celular. Eso les permitía saber con quién había estado en contacto, básicamente. Esa fue una de las herramientas que utilizó el gobierno para poder trabajar en este sentido. Bien, excelente. Sebastián y Pedro, desde A24 y América TV, agradecemos el tiempo que dispensaron para nuestros canales. Gracias y desde acá les deseamos una buena jornada. Por favor, gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo y a la audiencia.